esta situación, ¿no? De ver por qué somos únicos. Tenemos que ir identificando en la casa por qué tengo a lo mejor 3 hijos y de esos 3 hijos, pues uno es más rebeldón, el otro es más serio, el otro es más intelectual. Muchas veces en casa queremos tratar a los hijos, a todos de la misma manera, cuando no es posible, ¿no? Justamente cuando vamos entendiendo este tema de la personalidad y que cada uno somos únicos, somos irrepetibles, cada uno tenemos nuestras características muy específicas, es cuando el papá o mamá pues puede ir tratándolos de diferente manera y con ello poder guiarlos de mejor manera en la formación de su personalidad, ¿no? Entendiendo esta parte y respetando esta parte de cada uno de los individuos. Entonces, por eso es que esta materia de teorías de la personalidad es muy importante estudiarla cuando estamos tratando temas de familia. Bueno, pues en este tema de la personalidad, pues vamos a ir identificando como todos estos rasgos, ¿no? Sí quiero aquí anticiparles, pues hay muchísimas teorías de la personalidad, muchas teorías, hay mucho si nosotros nos ponemos a buscar, pues vamos a encontrar miles de rasgos, ¿no? En este sentido. Pero bueno, aquí en la guía de estudio de esta maestría, pues fuimos eligiendo los que consideramos, pues abarcaban, ¿no? Como más rasgos o los que consideramos que podían, que se identifican, ¿no? Como muchas personas, pero en sí, pues hay muchísima literatura respecto a la personalidad. Entonces aquí pues vamos a ir analizando solo algunos. Es bien importante que ahorita ustedes, bueno, aclararles que tenían que haber visto el video ya con la clase que estaba ahí cargada en su plataforma. En esta clase, bueno, pues obviamente se fueron tocando punto por punto de los que vienen en la guía de estudio, en ambas lecciones. Se fue como muy extenso con la intención de irles explicando cada uno de los conceptos. Ahorita en esto que es la videoclase, pero que es el foro de dudas, vamos a ver solamente aquellos conceptos que considere pues más relevantes y principalmente aquellos que les van a servir a ustedes para poder contestar la actividad integradora en el caso que decidan hacerla, ¿no? Que ya al final les explicaremos esta actividad. Obviamente en la videoclase que ya tienen ustedes grabada y ahorita en el foro, pues sí vamos a checar, les digo, las cosas más relevantes, pero sí los invitamos a que lean la guía de estudio, ¿no? Es una guía de estudio que considero que está muy accesible. Vienen pues está relativamente cortita, ¿no? Porque en la maestría de repente tenemos unas guías muy grandotas, pero la verdad es que viene como muy claro y muy específico la información y esto les va a ayudar muchísimo para que ustedes pues puedan complementar lo que pues ya se vio en la videoclase que ya tienen grabada y ahorita en el foro de dudas. Entonces sí les quiero aclarar que ahorita vamos a ver como lo más significativo. Bueno, pues vamos a empezar, pues justamente, ¿no? Entendiendo qué es la personalidad. Aquí pues nos entran a veces muchas preguntas, ¿no? En mi caso, que por eso me llamó tanto el estudiar psicología y después pues varios cursos o diplomados de esto, ¿no? Porque me surgían como muchas preguntas. Bueno, la personalidad, ¿nacemos ya con ella? ¿Se va formando? ¿Es cambiante, es determinante, si ya nací así, así me quedo, o qué pasa con esa parte de la personalidad, ¿no? Entonces vamos a ver que esto de la personalidad, pues es un campo de la psicología que estudia los procesos y fenómenos mentales, especialmente lo relacionado con la conducta, ¿no? Entonces, estas teorías que vamos a ir analizando, pues nos van a ir ayudando a describir, a explicar, a predecir, incluso nos ayudan en algún momento dado a modificar o a controlar la personalidad, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo modificarla o controlarla? A veces nosotros justamente vamos a ir analizando el tema de temperamento, de carácter, donde sí nacemos heredamos ciertos rasgos, ¿no? Nacemos con un temperamento, pero sí va esta parte de modificar. Yo recuerdo que a veces escuchaba personas, ¿no? Y todavía las sigo escuchando, cuando dicen así soy,
y así me he de morir, ¿no? O sea, como que yo ya tengo estos rasgos, yo ya soy así totalmente enojón o frío o seco y yo así me voy a morir, ¿no? Y cuando yo empiezo a estudiar todos estos contenidos, me doy cuenta que sí, ¿no? O sea, esa persona que a lo mejor en algún momento me dijo eso, pues sí, puede tener ese carácter un poco seco, pero sí puede tenerla, sí tiene la capacidad de poder modificar a lo mejor el ser un tanto pues grotesco o prepotente, ¿no? Es ahí donde entra mucho esa parte de la conciencia y del conocimiento, de decir, bueno, si este rasgo, ¿no? De mi personalidad, de mi forma de ser, me está ocasionando problemas, ¿no? Pues con mi familia principalmente o en mi trabajo y todo eso pues va generando pues emociones negativas en la persona, ¿no? A lo mejor de aislamiento, de depresión, de muchas cosas. Entonces sí se tiene esa capacidad de ir modificando la personalidad, ¿no? Hay personas, también decimos que se modifica porque yo puedo ser como a lo mejor, como ejemplo, ¿no? Puede haber sido un rasgo de mi personalidad ser muy confiada, ¿no? Luego, socializar y abrirme con las demás personas y contarles mis cosas y todo. A lo mejor van surgiendo algunos eventos en ese camino que me hacen cambiar ese rasgo, ¿no? De decir, no, pues he tenido malas experiencias de que las personas pues a lo mejor han contado lo que les he dicho o al final han abusado de esa amistad, etcétera. Entonces hay personas que pues empiezan a ser un poquito pues más reservadas, pues menos confiadas, etcétera, ¿no? Entonces sí se puede ir modificando esta parte de la personalidad. Por eso se dice también que la personalidad es dinámica y que se va configurando a lo largo de la vida. Este ejemplo que yo les daba, ¿no? Por ejemplo, de las amistades, pero también hay personas que a veces viven algo como muy trágico a veces, que les hace hacerse más fuertes, ¿no? Y que haber superado, a lo mejor era una persona muy insegura, pero haber superado ese problema, ¿no? Que haya tenido en la vida o eso, pues le da seguridad de decir, no, bueno, pues si ya pude resolver esto y me pude enfrentar a esto y salí triunfante de esta situación, pues eso le va a cambiar esa inseguridad, estos temores, a sentirse más segura, ¿no? De decir, no, pues ahora de aquí en adelante puedo resolver pues lo que se me presente. Entonces es ahí donde vamos viendo ese dinamismo. Bueno, la personalidad, uniéndolo con la segunda pregunta que dice, ¿por qué somos únicos? Justamente hace único a la persona, porque es una combinación, le voy a cambiar aquí un poquito la diapositiva, es una combinación de diferentes factores que la van formando, ¿no? ¿Por qué nos hace únicos esta parte de la personalidad? Bueno, pues aquí dice, ¿no? Es la suma total de las pautas de conducta actuales y potenciales determinadas por tres notas. Uno es la herencia, el ambiente y la experiencia de vida. Es el sello propio y específico de cada uno. Es una organización dinámica en movimiento. Bueno, nos hace únicos porque esta parte de la herencia, sí, en esta parte del temperamento y todo, sí vamos heredando ciertos rasgos de personalidad de mis padres y lo pueden ver, ¿no? Y es muy común escuchar de que, ay, no, salió igual de guapachosa que la mamá, salió igual de serio que el papá. Bueno, pues sí hay ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, un matrimonio pudo haber tenido, les repito, tres hijos, pero de repente uno sí se le parece a la mamá, otro se parece al papá y otro dicen, ay, no, tú saliste con el carácter de tu abuelita, ¿no? O de tu tío fulanito. Entonces ya desde ahí empieza a haber esa diferencia, ¿no? Ese irnos haciendo únicos. Pero también influye esta parte del ambiente, que es una pregunta que también se da mucho cuando hablamos de la formación de la personalidad, que dicen, bueno, ¿qué pesa más, no? ¿La herencia o el ambiente? Y bueno, pues aquí también el ambiente, que es en dónde se desarrolla el niño, con qué personas se desarrolla el niño, bajo qué, a veces hasta circunstancias económicas, sociográficas, etcétera, pues sí va generando ya ciertas especificaciones en la conducta. Y vemos que a veces también somos parte de una misma familia,
pero no sé si en determinado momento le preguntamos a una persona, ¿tú cómo viviste tu niñez? No, a uno de los hermanos. No, yo la viví súper feliz porque a mí me encantaba ir a trabajar con mis papás y ayudarlos, etcétera, ¿no? Y otro de los hermanos puede decir, no, 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 fue fatal. Nos la pasábamos trabajando con mis papás, nos levantaban bien temprano, le sufrimos muchísimo en ese sentido y pues todo eso pues cómo cada uno va percibiendo de diferente manera el ambiente, ¿no? Y eso también va ayudando a la formación de la personalidad. Y vienen todas esas experiencias de vida, ¿no? Como yo les decía en un ejemplo anterior, o sea, hay personas que de repente llevan una vida tranquila y demás, y de repente pueden vivir algo muy difícil, muy complicado, algo muy trágico, que sí va modificando, ¿no? O a veces pues incluso hasta decepciones, desilusiones, les digo, problemas económicos, experiencias con amistades, etcétera, que va haciendo que la persona, haciendo uso, ¿no? De su raciocinio, de su inteligencia, pues vaya analizando y reflexionando ciertas cosas que le hagan tener ese cambio en la cuestión de su personalidad, ¿no? Entonces, vámonos, vean por favor la figurita que está ahí donde dice eres único, y son esos factores, ¿no? Que van que confluyen para la formación de la personalidad, que son esas partes físicas, psicológicas, sociales y culturales. Entonces, físicamente, pues obviamente todos somos diferentes, ¿no? Nos podemos parecer. En mi caso, o sea, es muy común que apenas alguien que apenas me vio, me diga, ay, ¿eres hermana de tal? Sí, ay, es que se parecen muchísimo. Sí, nos parecemos muchísimo, pero, o sea, no somos iguales, ¿no? A lo mejor en rasgos de la cara muchísimo, pero una es más alta, la otra es más bajita. Tengo una hermana que es más blanquita, otra más morenita, más llenita, o sea, puedo también heredar cuestiones de mis padres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me parezco mucho a mi papá, pero no somos igualitos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya vamos empezando a ser, pues, únicos. Incluso, fíjense que hay muchos estudios en todo esto de los gemelos que cuando nacen dicen son idénticos, pero pues incluso ellos son únicos porque hay algo, ¿no? Principalmente los papás, cuando yo he platicado con los papás de estos gemelos que se les dice únicos, es así, no, mira, es que uno tiene la mirada un poquito así, tantitito los ojos o un lunarcito, un algo. Entonces, definitivamente todos somos únicos, ¿no? O las huellas digitales simplemente. En la cuestión psicológica, pues entra toda esa parte del carácter, de las emociones, de los sentimientos, cómo los vivimos, ¿no? Cómo los expresamos. Y les digo, podemos ser parte de una misma familia, pero habrá quien, pues hace un poquito más drama, ¿no? Es mucho más expresivo en tus emociones. Hay quienes desde muy chiquitos son como muy controlados en ese sentido. Entonces, bueno, desde ahí pues también ya se va haciendo la diferencia. En las relaciones sociales, les digo, podemos ser parte de una misma familia, pero también tenemos esos momentos en los que cada integrante se va desenvolviendo en diferentes ambientes, ¿no? Porque uno, pues obviamente tiene unos amigos, va en diferente grado, etcétera, por la edad y demás. Entonces, pues va teniendo diferentes relaciones y al ir observando ellos cómo se relacionan más bien con esos amigos o con el tipo de amigos con el que se van juntando, pues también eso va formando la personalidad, ¿no? A veces vemos a los que pues les tocó, no sé, con tener amigos como muy tranquilos, muy intelectuales, y pues de alguna manera pues van jalando, ¿no? A la persona para que sea así. Hay a lo mejor a quien le tocó en su salón de clases convivir con chicos un poquito más traviesos y todo, y pues sí, también la persona se va haciendo un poquito más pícara, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todo eso pues cada uno, los papás en sus trabajos, los hijos en sus escuelas, con los vecinos, etcétera, pues esa combinación de todas esas personas con las que se relacionan, pues también nos dan dando ciertas especificaciones en nuestra personalidad. Incluso también, pues esa parte de la cultura, ¿no? Cómo también va influyendo, ¿no? Toda esta parte de cómo vivimos las costumbres, las tradiciones, sí tiene que ver mucho también y lo vemos, ¿no?
a lo mejor puede sonar como prejuicio o estereotipo eso, pero sí depende también incluso la colonia donde vivimos o el estado donde vivimos, cómo se va generando, ¿no? Y lo vemos, lo vamos a ver más adelantito cuando hablemos de teorías personales, ¿no? Como a veces vamos diciendo, no, pues la gente que es de la costa, pues es más bailadora, es más alegre, más guapachosa, la gente del centro, ¿no? Por ejemplo, a mí que soy de Toluca, no, pues eres de Toluca, ay, no, pues la gente de allá es bien seria, bien esto. Entonces, ese tipo de cosas, pues de alguna, también va influyendo en esta parte, ¿no? Entonces todos estos rasgos que les he ido compartiendo, que es una combinación infinita de ellos, pues es lo que va haciendo que cada uno nos vayamos haciendo únicos. Les digo, podemos compartir o parecernos en ciertos rasgos físicos y de temperamento, de carácter, pero con toda esta combinación, pues es cuando se va haciendo la unicidad. Entonces, es cuando, mm, pues, en esta cuestión de la personalidad y de que somos únicos, pues es bien importante conocernos, ¿no? Hacernos mucho esas preguntas de me conozco, qué me gusta, qué me disgusta, qué me emociona, con qué tipos de persona me gusta relacionarme, qué me apasiona, cuáles son mis talentos, cuáles son pues sí, ¿no? Mis cualidades, mis fortalezas, mis debilidades. Es importante que cada persona se vaya conociendo para que pues ahí pueda ir identificando a lo mejor qué rasgos hay que mantener y potenciar y qué rasgos pues hay que ir modificando, ¿no? Que eso, pues eso es en esencia lo que tendría que hacer, ¿no? Y conocerme, decir esto me está afectando y qué cambio puedo generar o qué puedo hacer para generar ese cambio. Bueno, pues con todo esto, pues vamos viendo que porque la personalidad pues es algo dinámico y que siempre está en movimiento. Bien, pues en esta lección uno, que es lo principal, ¿no? O sea, conocer qué es la personalidad y por qué somos únicos, pues vamos a ver también otros temas, ¿no? Que ustedes que van a ir viendo ahí, que es toda la cuestión de la historia, ¿no? De cómo surge este tema de teorías de la personalidad desde la psicología, desde cómo los primeros estudiantes, ¿no? Wundt, Watson, Skinner, Freud, cómo fueron surgiendo diferentes teorías para ir analizando esta parte de la personalidad. Hay un concepto que ustedes van a leer mucho ahí en la guía de estudio, que es el concepto del yo. Y es justamente el que engloba esta parte del ser único, ¿no? Donde realmente solo yo puedo hablar de mis propias cualidades, porque son mis especificaciones, son mis características, ¿no? Entonces, ese concepto del yo hace referencia justamente a eso que nadie más se puede adjudicar, solamente yo. Ajá. Entonces, bueno, ese es un concepto que van a ir encontrando. En la personalidad también, aquí hay que tomar en cuenta, mm, que también influye mucho cómo nos ven los otros, ¿no? Cómo esas características externas y visibles que nosotros tenemos y cómo muchas veces los comentarios o así que nos hacen los demás, pues sí nos va también generando pues cierta idea de cómo somos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y eso es algo bien válido. A veces tenemos un montón de cualidades, un montón de talentos y no nos percatamos hasta que otra persona nos los hace saber, ¿no? A veces vamos con el día a día o a veces si tenemos el autoestima baja, estamos medios inseguros, pues no le damos valor a todas esas características y aquí también es muy importante pues esa percepción que nosotros podamos recibir, ¿no? Que ahí entraría justamente en esta parte del ambiente, ¿no? Como hay ambientes muy positivos donde las personas se centran en ver justamente, ¿no? Eso positivo, esas cualidades, esos talentos, y eso pues va motivando, ¿no? Va generando seguridad en las personas, pero también a veces vemos ambientes en los que pues se centran únicamente en lo negativo y eso pues genera temores, inseguridad y pues baja autoestima. Tenemos que tener presente también que tenemos características perdurables, pero que, como les comentaba hace un ratito, o sea, puede ser que si toda mi vida, pues yo a lo mejor me digan, no, pues toda la vida yo he sido, pues muy tranquila, no me han gustado tanto las fiestas, a mí me gusta más lo
pues sí, ¿no? La contemplación o la tranquilidad, la paz, etcétera. Y bueno, pues como hay otras cosas que digo, bueno, sí, pero sí tuve que cambiar esa parte de la seguridad, etcétera. Entonces, pues todo eso es lo que va haciendo una versión única de nosotros mismos. Bien, quiero también aclarar aquí el concepto de lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento tenemos que tener claro que es una característica que se hereda, es con algo con lo que nacemos. Entonces, de repente, desde que nacemos, pues nos empezamos a ver como a lo mejor personas introvertidas o extrovertidas o analíticos o muy sensibles o como desde chiquitos a veces vamos viendo a algunos niños que son independientes, que son muy activos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son cosas con las que ya pues nacemos o heredamos, que traemos de manera natural como ser humano, ¿no? Como persona. Pero también, pues les digo, como está el carácter, la diferencia con el carácter es que este sí se va forjando con las experiencias de vida, ¿no? Y eso es lo que nos hace ser, pues a veces muy cálidos, con toda esta combinación que ya les hablé de herencia, ambiente, experiencia de vida, pues nos hace ser más fríos, más cálidos, apáticos o muy simpáticos, muy confiados o no tanto, o responsables o comprometidos o no. En bueno, pues hasta aquí me parece que queda como lo principal de lo que es la personalidad y por qué somos únicos e irrepetibles, ¿no? Me voy a ir adelantando un poquito a su actividad integradora que explicaremos al final, donde, como les decía, ¿no? Yo quiero ahorita centrarme en todo aquello que les van a pedir en su actividad para que lo tengan muy claro. Y ahí les piden hacer un pequeño escrito de la diferencia entre lo que es inteligencia y personalidad. Aquí la diferencia es que todos somos inteligentes, ¿sí? Todos tenemos esa capacidad de raciocinio. De hecho, es una característica propia de los seres humanos. Es aquello que nos distingue de los otros seres que hay en el universo, ¿no? Lo que nos distingue de los animales, de las plantas, de todo otro ser vivo, es esa capacidad que tenemos nosotros de razonar. Eso es lo que nos hace ser personas, es lo que nos distingue. Entonces, todos nacemos con esa capacidad, todos somos inteligentes, por eso, pues aprendemos el lenguaje y muchas otras cuestiones cognitivas, ¿no? A escribir, a leer. A veces hay personas que no saben leer y escribir, pero son muy astutas, ¿no? Son muy hábiles para hacer o para resolver los problemas que se les presenta a pesar de que no tengan estudios, ¿no? Yo lo veo con muchas personas de aquí, de las zonas indígenas que a lo mejor no saben leer y escribir, pero son súper inteligentes, ¿no? Y son analíticas y son críticas y hacen un montonal de cosas, ¿no? Son muy astutas para las cuestiones de sus negocios, de sus ventas, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo que todos los seres humanos tenemos, que obviamente a lo mejor regresamos, ¿no? Esta parte de la experiencia, del ambiente, de todo eso, pues a veces se puede potenciar, otras veces no, pero finalmente todos la tenemos. Y fíjense que esta parte que yo les comentaba a veces de las personas que pueden no leer o escribir, pero son muy inteligentes, pues eso también tiene que ver con esa parte de la personalidad, ¿no? Para poderla desarrollar. Entonces, la seguridad, pues obviamente, pues va a potenciar esta parte. Sin embargo, pues bueno, la personalidad ya es algo que, como ya dijimos, se va formando y es una combinación de diferentes factores y que eso sí, es distinta en cada uno de los individuos. Pero bueno, la inteligencia es eso que todos tenemos. Muy bien, pues hasta aquí les repito, considero que se abarcó lo principal o las características principales de lo que es la personalidad y de los aspectos que la conforman. Bueno, me voy a ir así un poquito ahorita rápido. Al final, obviamente, vamos a tener bueno, vamos a hacer una dinámica en la que vamos a hacer equipos, vamos a analizar algunas preguntas y obviamente vamos a tener nuestro foro de dudas. Les pido ahí que pues vayan anotando, ¿no? Las dudas o alguna cuestión que crean que me hizo falta y al final la comentamos, por favor. Bien, vamos con la lección 2. Permítanme aquí un segundito. Bien.
Vamos con la lección 2, que es, quise comenzar esto, es de qué manera los conocimientos sobre las teorías de la personalidad impactan en el ámbito social. Aquí en la lección 2, lo que vamos a ver es toda esa parte de qué es una teoría, las diferentes teorías. Y como yo les decía al principio, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos teóricos que pues han hecho su clasificación de algunos rasgos, ¿no? Para poder ir ubicando a las personas en decir, pues ella eh, y le digo, también dependiendo de la literatura, ¿no? Aquí nos fuimos a ver si a lo mejor la persona tenía un locus de control interno, externo, si tiene la cuestión de la indefensión aprendida, algunos rasgos de búsqueda de aventuras, etcétera, ¿no? Pero pues les repito, hay muchísimos teóricos en este sentido. Entonces, bueno, es importante les repito, que en esta, como orientadores familiares, pues sepamos, ¿no? Identificar ciertos rasgos. A lo mejor no nos vamos a hacer especialistas en el tema, pero sí tener la noción de todos aquellos, de los principales rasgos que puedan tener las personas para que con ello, pues podamos apoyarlos, ¿no? Como orientadores familiares para mejorar esa dinámica familiar. Entonces, bueno, pues vamos a ir aquí. Vamos a comentar de manera general esta parte de la teoría, ¿no? Pues vamos a ver que la teoría, una teoría es un modelo de realidad que ayuda a comprender, explicar, predecir y controlar la realidad o, en este caso, el comportamiento. Vamos a darnos cuenta que ya cuando hablamos de teoría es porque ya estas personas, ¿no? Pues ya, por ejemplo, Freud y todo, pues ya hicieron todo un análisis, ¿no? Ya hicieron muchas comprobaciones. Si nos regresamos a la unidad uno, pues ya hicieron toda esa parte de la estandarización, de la confiabilidad y todo eso que se requiere para realmente evaluar la personalidad. Entonces, bueno, esa es la teoría. Vamos a ver que tenemos primero pues esas teorías formales, que son las que tenemos acá abajo, ¿no? La teoría psicoanalítica, la cognitiva, la conductista, humanista, y de hecho hay otra lista, ¿no? Inmensa de teorías respecto a la personalidad. Entonces, bueno, pues en estas vamos a ver que se basan en datos de observación de un gran número de personas, ¿no? De diversas naturalezas. Por eso aquí cuando a veces no tenemos alguna prueba psicométrica o algo así, pues no se le puede a veces aplicar la misma prueba a gente de Europa que a nosotros de mexicanos, ¿no? Porque todo eso va a depender de pues diversas características, ¿no? Nos permiten hacer generalizaciones más eficaces y explicar y predecir la conducta de diferentes tipos de personas. Hay mayor probabilidad de objetividad, se contrastan repetidamente con la realidad y pueden someterse a muchas pruebas experimentales objetivas y por ende pues apoyarse o modificarse pues dependiendo los resultados o le digo dependiendo la zona o la cultura y todo eso. Entonces, bueno, esas son las teorías formales, que la diferencia con las teorías personales es justamente como su nombre lo dice, son aquellas teorías que yo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, Nayeli, me voy formando dependiendo mi experiencia o dependiendo los comentarios. Obviamente, pues estas teorías son subjetivas, ¿no? Porque yo a veces veo a una persona y nada más con verla digo, ay, no se me hace que esta persona es bien enojona. Bueno, ¿y en qué te basas, no? Si apenas la vas conociendo. Sin embargo, yo ya me hago mi teoría y como digo, no, pues esta persona es muy enojona, pues mejor ni me la acerco o mejor ni voy a socializar con eso. ¿Y cuántas veces? Bueno, a mí sí me ha pasado, ¿no? Y lo he escuchado de muchas personas que dicen, no, yo de momento cuando la conocí, bueno, hasta gorda me cayó, ¿no? Yo la veía súper seria, con una cara así muy como de enojona, su voz la sentía así como muy fuerte y todo. Y ya después, por azares del destino, por trabajo, por lo que quieran, tuvimos la oportunidad de convivir y me di cuenta que era una persona pues totalmente distinta. Bueno, pues justamente esa es una teoría de la personalidad que es algo como muy mío, ¿no? Que no puedo, pues comprobar o que va a depender de todas esas experiencias que yo haya tenido. Entonces, pues obviamente
pues no son confiables, ¿no? O como el ejemplo que les daba hace ratito, pues a veces nos vamos creando esas ideas de que la gente del sur es más alegre, la gente del centro es más seria, aquellos son más broncudos, etcétera. Pues son cuestiones que nosotros nos vamos creando por cómo vamos viviendo estas circunstancias. Bueno, pues les digo, estas teorías de la personalidad, todas estas formales, están ahí en su guía de estudio. Ahorita no me voy a centrar en explicar cada una de ellas. En la videoclase sí se menciona un poquito más. También ahorita vamos a hacer una dinámica donde vamos a tratar este tipo de temas. Solamente ahorita pues les quiero hacer referencia de que aquí en la guía de estudio, como les digo, fuimos rescatando todo esto de lo que es el locus de control, la psicología positiva, a qué se refiere la indefensión aprendida del estilo optimista y pesimista. Vamos a hablar un poquito de lo de la búsqueda de sensaciones y vamos a ver los factores que influyen en la configuración de la personalidad, que obviamente ahorita ya les mencioné algunos, pero también hay algunos otros que vamos a mencionar más adelante. Bien, entonces, no es que no vaya a checar estos temas, sino que lo vamos a tratar primero en equipos y luego ya vamos a dar la explicación. Entonces, aquí, por favor, si me haces ya a favor de crear los equipos, ahorita, bueno, doy primero la instrucción, ¿verdad? Sí, maestra, si quiere igual voy generando los grupos, pero claro, adelante. Ok. Bueno, miren, ahorita no sé cuántos equipos se vayan a formar, Edith. ¿Como Es que uno? somos poquitos, son cuatro, son seis. ¿6 personas entraron a la clase? Sí, son seis ahorita. Yo creo que entonces nada más iremos a hacer parejas, ¿no? Entonces, hacemos parejas. Entonces, miren, aquí hay 4 preguntas, una que corresponde a la lección 1 y 3 que pertenecen a la lección 2. Entonces, vamos a hablar en parejas. Una pareja va a tratar la de la lección 1 y después otra la de teorías formales y personales, locus de control interno y externo y qué es la indefensión aprendida. Lo Pensé que que... estoy pensando Ajá. es que se puedan realizar que en parejas, dos equipos respondan, un equipo responda a la pregunta de la lección uno, que es la de qué aspectos, el segundo equipo, que respondan la de cuál es la diferencia entre teorías formales y personales, y un tercer equipo, de que van a ser otras dos personas, respondan juntas la tercera y la cuarta pregunta. ¿Qué crees que estaba viendo ahorita? Pues obviamente, dadas las circunstancias, hay que improvisarle. Yo pienso que, mira, de la lección 1 finalmente ya se las comenté, ¿no? De los aspectos, y ahorita les comenté lo de teorías formales y personales. Entonces, ahorita que somos poquitas, ¿te parece si hacemos que 3 personas analicen esta parte de lo que es el locus de control interno y externo? O sea, centrarnos en las 2 últimas preguntas, la del locus de control y en la de la indefensión aprendida. ¿Te parece? Entonces, Ujú. hacemos dos equipos. Hacemos nada más 2 Ok, equipos. claro que El sí. equipo 1 se centra en el locus de control y el equipo 2 en la indefensión aprendida. Ok. Miren, aquí puede ser que alguna de ustedes no haya visto la videoclase o no haya checado todavía la guía de estudio. No hay problema. Aquí ustedes hagan referencia a lo que ustedes piensan que pudiera ser o si tienen un conocimiento previo al respecto, eso comenten. O sea, no hay ningún problema. De todas maneras, yo ahorita se los voy a explicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, sí es perfecto. Entonces, le digo los nombres del primer equipo. Ujú. El primer equipo está conformado por Carmen, por no sé quién el nombre realmente, pero está como Change Agents Network. No sé si te pudieras cambiar el nombre a tu nombre como tal, pero bueno, él va a estar en este equipo. Ok, Y Cintia Solís, ustedes perfecto. tres pertenecen al equipo uno y van a responder la pregunta de cuál es la diferencia entre locus de control interno y locus de control externo, ¿correcto? Ujú. Ok.
Y el equipo 2 se conforma por Amparo, María y Vianey. Y ustedes van a responder la última pregunta que se refiere a qué es la indefensión aprendida. ¿Ok? Entonces voy a iniciar las salas y Vamos a tener tiempo de 10 o 15 minutos, como usted me indique, maestra. yo creo que 10, por favor. 10 Ok, minutos. perfecto. Entonces voy marcándolos a las salas y maestra, usted la mando primero a la sala 1. ¿Le parece? Perfecto. Ok. Sí, muy bien. Ok, entonces y comienzo. Les va a aparecer una invitación para entrar al grupo pequeño y pues ya nada más le tienen que poner aceptar o entrar. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a empezar con las participaciones. Obviamente ahorita ya vi a los equipos que ya analizaron muy bien los contenidos, pero vamos a compartirlo con el otro equipo. ¿Quién del primer equipo, Claudia o estaba, Claudia y Carmen, me parece, estaban en el equipo 1 que se habló de locus de control? ¿Quién nos quiere apoyar dando una pequeña explicación de este tema, por favor? Si quieres tú, Carmen, porque yo me adueñé del micrófono hace rato. Está bien porque como psicóloga nos das una amplia una amplia información y me parece muy acertada tu definición. Este, a grandes rasgos quedamos de que eh, el locus de control pues interno ocurre en caso de que una persona, un individuo perciba que el evento reforzador en concreto es contingente con su propia conducta. Y en el externo hablamos de un evento, obviamente, vaya la redundancia, externo, que ha ocurrido de manera independiente a su comportamiento. Comentábamos que en el interno, pues tenemos el control o sentimos la capacidad libre para actuar y hacer los cambios necesarios. En el cambio, en el externo, estamos en manos de alguien o de algo que decide por nosotros sin nuestro consentimiento, ¿no? Y hablábamos también de que, pues en el interno podemos hacer que nuestra vida pueda ser feliz, placentera o triste, ¿no? Y en el externo, pues obviamente a todo mundo le echamos la culpa menos a nosotros. No sé, con Claudia en su participación y esa sería nuestra definición más o menos y que nos lleva nos llevó sin querer a la indefensión aprendida, ¿no? Al final. Muy bien. Uh-huh. Así es. Perfectísimo, Carmen. Muchas gracias. Claudia, ¿algo que quieras agregar? No, pues en realidad nada más reconocer que podríamos trabajar, aunque el locus se entiende como un proceso personal, individual, también podemos observar este efecto de manera colectiva. En la propia lectura también nos manejan mucho esta cuestión, ¿no? De cómo culturalmente, ¿no? Sociedades latinoamericanas, sociedades asiáticas, sociedades anglosajonas, pues tienen una diferencia, ¿no? Muy marcada de cómo de manera colectiva, o sea, pues trabajan con locus interno o externos, ¿no? Estas sociedades individualistas o colectivas, pero no solo en un trabajo colaborativo, sino en la percepción de cómo se maneja la vida. Entonces, eso es también muy, muy interesante que nos sirve mucho para la aplicación en la asesoría de familia, trabajarlo, ¿no? Aunque, y repito, aunque es individual, nos permite también entender cómo el sistema está funcionando. Conocer el ambiente, las características del ambiente en el que se desarrolla el individuo, ¿no? Es fundamental. Sí, 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 hablando de la estructura de la familia, pues es algo que como orientadores, en el caso personal como psicóloga, pues tengo que observar, ¿no? Cómo están manejando esta construcción y percepción de causa-efecto, ¿no? De lo que les está pasando.
Exactamente. Y fíjate que ahorita cuando estábamos en el equipo, me pareció muy, muy interesante tu comentario, cuando dices que el locus de control, pues obviamente, pues sería como el ideal, ¿no? De que todos tuviéramos, ¿no? Ese control de nuestra conducta y de todo eso, pero como también si se nos sale de las manos, sí nos puede llevar a actitudes muy egocéntricas, ¿verdad? Sí, a niveles patológicos, ¿no? Estas personas, pues con personalidad límite, o no controlar el impacto que tiene sus conductas hacia los otros, de ser tan egocéntricas, narcisistas, sí, o sea, puede desarrollar un impacto negativo en el sistema en el que se desarrolla. Lo vemos, por ejemplo, en personas que son sumamente autosuficientes y que también genera un impacto de aislamiento. Exacto. También esta situación de yo puedo, ahora sí no, yo las puedo todas, pero al Los final demás no hay un pueden, no impacto, saben. ajá, yo puedo, yo lo puedo resolver mejor yo sola, ¿no? Si no lo hago yo, no sale bien. Entonces empezamos a también tener no solo un impacto negativo de la percepción de la persona, sino también la propia persona un impacto negativo del entorno en donde está. Y esto genera pues una personalidad narcisista o bien también una situación de... Se cortó un poquito, Clau. Ah, bueno, nada más creo que fue al final. Sí, al final. Ujú. Exacto, pues muchísimas gracias. Por eso la importancia en la personalidad de encontrar ese equilibrio, ¿no? En todos los sentidos. O sea, todo en cuestión de los rasgos de la personalidad es esa parte de equilibrada, como la cuestión de vivir los valores y demás, ¿no? Yo aquí siempre pongo, es bueno ser ordenado, pero no extremadamente ordenado, porque ya quedamos entonces en la obsesión y tampoco no ser desordenado, porque también es otra situación. Y lo mismo pasa en esta cuestión del locus de control interno, ¿no? Que siempre como orientadores familiares y quienes tenemos la profesión de psicólogos, pues sí es esta parte de trabajar este tipo de rasgos, pero yo estoy convencida que también siempre ir de la mano de los temas de los valores, ¿no? Para justamente no caer en esta situación que ahorita nos comentaba Clau. Bueno, pues lo que vamos a ahorita y está en la videoclase, pero lo vamos a puntualizar, es todo lo que nos comentó ahorita Carmen y Clau es totalmente acertado y es justamente a lo que se refiere el locus de control interno. Vamos a ver que las personas con un locus, perdón, de control interno, pues están convencidos de que su conducta controla el reforzamiento que reciben. Las personas de control externo pues piensan que otras personas le dan como mucho peso al destino, a la suerte, a Dios, de que son los culpables o los que les dieron, ¿no? Las cosas, de las recompensas que recibieron. Las personas que tienen locus de control interno están convencidos de que dominan la situación y por lo mismo hacen algo al respecto. Son menos vulnerables a ser manipulados. Sí le conceden mucho valor a sus habilidades y prestan más atención a las señales ambientales para dirigir su conducta. Muestran menos ansiedad, muestran más autoestima, actúan de forma más responsable y gozan de mejor salud física y mental. Aquí esto lo voy relacionando con el tema de la felicidad y el optimismo, ¿no? Como si hay estudios ya ahorita que comprueban que en la medida que una persona se viva normalmente con emociones positivas, ¿no? De alegría, entusiasmo, optimismo, motivación, etcétera, pues es una persona que sí va a ser más sana. Y esto es una realidad, ¿no? Esto es algo que le digo, esos estudios pues comprueban que en la medida que una persona se sienta feliz, se sienta plena, pues va generando ciertos neurotransmisores en su sistema nervioso que le hacen incluso sentir ese bienestar físico, ¿no? O también está comprobado en temas de cáncer y demás que cuando una persona vive su enfermedad de manera positiva, ¿no? Y creyendo que se va a curar, pues ha habido muchos casos en el que así ha sido, ¿no? Que se vive de manera distinta la enfermedad. Entonces, bueno, pues eso cuando a veces tienes el locus de control interno, pues vas a favorecer esta parte. A mí me gusta mucho
experimento que hacen los japoneses, ya ven que son bien creativos, y en una escuela de acá por donde vivo, en Metepec, lo hacen con los chicos de secundaria y es sorprendente, ¿no? Como cuando nos movemos de manera positiva, los efectos que hay. Ellos hacen en frascos de Gerber, le ponen arroz, o sea, el arroz nada más lo hierven así, lo escurren bien y todo, ¿no? Entonces, a cada alumno le piden 2 frasquitos de Gerber, entonces en cada frasquito ponen arroz. Después, como a uno lo decoran con cosas positivas, soles, frases, oraciones, etcétera, al otro ya con cosas más grotescas, groserías, dibujos feos, y cómo el efecto que se va teniendo, ¿no? De el que le pusieron cosas bien bonitas, pues se mantiene, a lo mejor se oscurece levemente por la misma cuestión, pues química, pero se mantiene, ¿no? Y como al otro, que le pusieron groserías y demás, pues sí se va echando a perder y se le hacen como pasas, estando en el mismo ambiente. Entonces, eso es lo que pasa aquí con la personalidad, con el locus de control interno y lo que vamos a ver ahorita de la indefensión, como la importancia de esas emociones positivas, porque eso hace que se segreguen esos neurotransmisores que yo les comento y se genera el bienestar físico, mental y todo, ¿no? Incluso cuando nos sentimos bien, hasta a veces nos vestimos de la misma manera 2, 3 veces, pero el día que nos sentimos tristes, dice, esto no me acomoda, esto me molesta, ¿no? Y el día que estamos bien contentas, pues decimos, ay, ahora sí me quedó muy bien, me gustó mucho cómo se me vio el peinado, el maquillaje, aunque diario me peine, me maquille igual, ¿no? Entonces, cómo esa es la influencia de las emociones positivas en nuestra vida y cómo influyen en nuestra personalidad. Pues muchísimas gracias, chicas. Vamos ahora con el equipo 2. ¿Quién quiere participar respecto a lo que es la indefensión aprendida? Estaba Cintia, estaba María, estaba Vianey. Ajá. María. Bueno, pues sí, veíamos eso precisamente, que la indefensión aprendida, perdón, radica en los efectos benéficos de tener el control de nuestra vida, ¿no? Lo que mencionábamos, que por ejemplo aquí el hecho de analizar las experiencias vividas, algunos, bueno, cuando son positivas, pues las van tomando para sí y van aprendiendo de ellas. Lo mencionábamos por los ejemplos que nos trae la guía, ¿no? De cómo se expone a algunos animales. Ahorita con la maestra Vianey platicábamos de esa situación, de cómo van aprendiendo. A partir de la experiencia van adquiriendo conocimientos y van o bien cuidándose o bien saliendo de problemas, ¿no? En este caso. Aquí mencionaba mucho lo negativo, lo negativo de cómo se sitúa en el aspecto de que pues en ocasiones uno no tiene pues ese positivismo para salir adelante, y en este caso mencionábamos el ejemplo de los animales o de los ancianitos, ¿no? Que algunos ancianitos pues están en situaciones emocionales muy fuertes en las cuales les permite sobrevivir ante situaciones fuertes y otros pues desgraciadamente no. Entonces aquí más que nada pues radica en lo positivo y en lo negativo que tengan, ¿no? La experiencia vivida. Es más que nada eso. No funciona cuando una persona pues está pensando siempre pues no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Y lo que usted nos mencionaba, ¿no? Cuando viene aquí ante nosotros la depresión, el hecho de que no sepamos afrontar la realidad que estemos viviendo. Muy bien, muchas gracias, María. Cintia, ¿algo que quieras agregar? Bien, bueno, pues justamente, como bien dices, María, la indefensión aprendida, pues es cuando los individuos, pues ante una situación de peligro, cuando se sienten en desventaja, pues realmente piensan que no van a poder nada para poder cambiarlo, ¿no? La indefensión aprendida se relaciona mucho con esta parte de la violencia, como yo les comentaba,
en el sentido de que la persona se acostumbra a ello, ¿no? Y entonces empieza a sentir que no puede salir de eso. Es cuando dicen, pues esta es mi cruz, ¿qué voy a hacer si me voy? ¿Qué voy a hacer si lo dejo? Son aquellos chavos, que de repente si les está uno diciendo es que no puedes, no eres capaz, pues efectivamente lo van aprendiendo, entonces se anticipan, ¿no? Voy a reprobar el examen, ¿para qué estudio? Si de todas maneras no voy a pasar, etcétera. Entonces, bueno, toda esa parte de la indefensión aprendida, pues tiene que ver con este rasgo pesimista, ¿no? Por eso ahí lo hacen la distinción entre optimismo y pesimismo. Tiene que ver mucho también con esa parte pasiva de las personas, ¿no? Por eso yo lo veo como muy relacionado con el locus de control externo, ¿no? Como siempre, pues estoy esperando a que las cosas me lleguen del exterior para poder sacarlo adelante. Vemos cómo, no sé, bueno, les decía si habían visto los videos que estaban en la videoclase que está grabada, pues como ahí, ¿no? La maestra les pone un ejercicio y como los chicos cuando empiezan a ver que no están pudiendo formar las palabras que ella les pone en el ejercicio, pues llega el momento en que dejan de intentarlo. Dicen, bueno, pues de todas maneras no le estoy atinando a ninguna, no puedo resolverlo, pues ya para qué me esfuerzo, ¿no? A eso se refiere la indefensión aprendida y pues que siempre, justamente como dices, ¿no? Se puede confundir con la depresión, pero aquí tenemos que hacer esa distinción en que la indefensión es esa parte aprendida, es como ese rasgo de la personalidad, que en un momento dado, como yo les decía, yo sí le doy mucho peso, yo sí considero que esta parte del ambiente en el que nos desenvolvemos tiene mucho peso en la modificación de la personalidad o en la formación de la personalidad. Entonces, sí pudiéramos tener ese cambio. Pero ya cuando es depresión, la depresión ya es cuando ya hay un problema realmente fisiológico, ¿no? Cuando realmente, pues nuestro cerebro no está produciendo todos esos neurotransmisores que se necesitan para tener este bienestar, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que hacer la distinción. Para mí siempre la depresión es cuando ya está relacionada con ya algunas cuestiones ya físicas, ¿no? Y la indefensión no. Bueno, pues no sé si hasta aquí haya algún comentario. No. ¿Todo bien? Lo entendí mejor. Ay, qué bueno, me da mucho gusto, esa es la idea. Voy a volverles a compartir aquí la pantalla. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya vimos este tipo de rasgos, ¿no? Que podemos ir identificando, pero hay muchos otros. Por ejemplo, que ya ahorita ya no nos centramos tanto en ellos, pero está la parte de la búsqueda de sensaciones, como también hay gente que le gusta mucho vivir esa adrenalina, ¿no? Vivir experiencias nuevas, practicar deportes extremos, que elige profesiones de alto riesgo, etcétera, ¿no? Y como pues eso es positivo. Dices, bueno, finalmente le gusta andar en bici de montaña, aventarse del bungee, comer cosas, muy exóticas, ¿no? Alacranes, ratas, y se atreve, o sea, tiene esa característica. Pero también aquí tenemos que ver cómo a veces esa búsqueda de emociones puede ser tanto positiva como negativa. La positiva pues va enfocada a toda esta cuestión del deporte y demás, pero también eso puede llevar a la cuestión de pues algunas adicciones o de realmente poner en riesgo la vida. Tenemos es que estoy buscando la diapositiva, ¿no? Entonces, esa es en cuestión de la búsqueda de sensaciones y la cuestión positiva de Seligman, ¿no? Cómo darle importancia a esa vida placentera, a esa vida participativa, esa significativa, a realmente darle sentido a mi vida, ¿no? Reconociendo mis talentos, reconociendo mis virtudes y buscando, pues, aquello que realmente, pues, me apasione, ¿no? Todo eso, pues, dice Seligman, me va a dar esa felicidad cuando yo realmente me conozco y hago lo que realmente me gusta, ¿sí? Encuentro esa pasión en mi vida, le encuentro ese sentido a mi vida y eso es lo que me va a permitir este sentimiento tan importante de felicidad. Y acordémonos que, pues en la medida, ¿no? Que vayamos nosotros, cuando nosotros nos sentimos plenos, felices, pues sí tiene muchos efectos y nos da algunos rasgos de personalidad como es la creatividad.
¿no? Esa parte de superar obstáculos, de salir adelante, de volvernos positivos, de encontrarle mucha motivación a la vida, de tener mejores relaciones interpersonales. O sea, cuando yo me siento feliz, pues yo lo que quiero es saludar a la gente, platicar con la gente, regalarles una sonrisa, cómo eso mejora esas relaciones. El día que yo estoy triste, que estoy enojada, que algo me pasó, pues ni me quiero encontrar a nadie, ¿no? O simplemente mi respuesta ante ciertas circunstancias pues puede ser un poquito más fuerte, más grotesca, ¿no? Entonces esa es la importancia del tema de la felicidad que nos marca Seligman. Pues estos son a grandes rasgos los temas que ustedes van a ir viendo en el transcurso de la guía de estudio. Déjenme ver aquí. Hasta aquí tienen bueno, me dicen que no tienen ningún comentario. Vamos a checar la actividad integradora. Se alocó aquí mi computador. Bueno, pues vamos a dar explicación. Ustedes, Edith, no sé si aquí me hagas favor de explicar un poquito, o sea, a qué se refiere esta actividad, bueno, en el sentido de cómo se maneja o cuál es la diferencia con las otras actividades. Y yo ahorita ya me voy a las instrucciones como tal de la actividad, por favor, en cuestión de fechas y cuáles son los requisitos para poder tener este beneficio. Sí, claro que sí. Bien, chicas, ustedes el semestre pasado que estuvieron en primero, ustedes pues ya empezaron con lo que es el plan emergente. Entonces, en esta ocasión se va a hacer lo mismo, van a tener dos opciones de realizar su evaluación, ya sea la evaluación regular o la evaluación por plan emergente, que es donde se encuentra la actividad integradora, que antes se le llamaba actividad única. Entonces, en esta asignatura de teorías de la personalidad se compone por ciertos ejercicios. La evaluación regular son 2 o 3 ejercicios, me parece, su actividad, una actividad 1 y una evaluación final. Esa sería la evaluación regular. Y bien, ahora la actividad integradora va a cambiar un poquitito. Solo va a ser que van a tener que responder forzosamente los ejercicios autocalificables, más su actividad integradora. Ya no van a tener que hacer una evaluación final ni otras actividades, más que su actividad integradora, que es la que viene al final de su plataforma. Si le dan ya ven que está de este lado izquierdo, se encuentra hasta abajo ese apartado de la actividad integradora que se va a encontrar junto con esta videoclase, nuestro foro de dudas y su presentación, y pues tendrán que responder los ejercicios. Eso va a ser en lo que va a variar en este semestre lo que es la actividad integradora. Bien, recordemos que el semestre pasado también se manejó un descuento de 200 pesos para tus colegiaturas si entregabas tu actividad y te era evaluada durante un tiempo específico. En este caso, hoy es sábado 17 de octubre, entonces si ustedes quieren disfrutar pues sí, de ese beneficio de descuento de los 200 pesos a su siguiente colegiatura, tendrían que entregarla antes del 31 de octubre, pero tiene que estar también pues ya evaluada por su docente. Entonces, si es así, pues yo les recomiendo, les aconsejo que para el 24 de octubre ustedes ya hayan subido su actividad para que a su docente les den esos 7 días que tiene para evaluar y que para el 31 ustedes ya tengan su calificación. Bien, si por alguna razón no pudieron entregarla en este tiempo, no se preocupen, van a tener igual todo el tiempo de realizarla hasta que termine el semestre, van a poder entregar su actividad integradora, solo que pues no se les haría válido pues este descuento, ¿no? De los 200 pesos, solo sería eso, ¿ok? Bien. Entonces, si tienen alguna duda respecto a eso, fechas de entrega, ejercicios y demás, pues me lo pueden hacer llegar. Ahorita la maestra Naye les va a explicar en lo que consiste esta actividad integradora. Gracias, Edith. Pues ojalá que puedan
pues hacer uso, ¿no? De estos beneficios que tienen de hacer solamente esta actividad y que además les representa a ustedes un descuento en su colegiatura. Y la cuestión de este plan emergente, la verdad es muy buena porque hace que sí tengan el aprendizaje que se pretende, pero bueno, pues ustedes puedan reducir un poquito el tiempo, bueno, mucho el tiempo para que le den tiempo a sus otras actividades o a otras de las materias. Entonces, la verdad, pues vale mucho la pena. Bueno, pues en esta actividad integradora, pues sí se van a tocar varios temas que creo ya todos los fuimos retomando y van a ir contestando algunas preguntas. Dice, de acuerdo a lo estudiado, responde, ¿cómo se configura la personalidad en el ser humano? Lo que comentamos al principio, ¿no? Como estas cuestiones físicas, psicológicas, sociales, culturales, cómo también influye la cuestión de los padres, de la conciencia, de todo eso que ahorita estuvimos comentando. Describe de manera concreta y objetiva el desarrollo del estudio de la personalidad a lo largo de la historia. Bueno, aquí a lo mejor ahorita no lo comentamos, pero era muy extenso, pero aquí es donde tienen que ir retomando a los principales autores, ¿no? Cuando hablan de cómo Wundt puso el primer laboratorio, cómo Freud empezó con esos estudios, cómo le continuaron los neopsicoanalistas, o sea, como ese caminito que se fue siguiendo en el desarrollo de la personalidad. Es como lo primero, porque aquí sí hay que hacer una distinción entre lo que viene en la guía de estudio. Ya en la unidad 2 vienen las teorías ya como tal, pero en la unidad 1 viene cómo se fue, déjenme ver si aquí encuentro mis notas para cómo se fue desarrollando este tema, que justamente les digo, fue con Wundt cuando pones empieza a estudiar los procesos. Luego le sigue Watson y Skinner con la parte del conductismo, Freud ya con la observación clínica. A eso se refiere, como a los primeros estudios de este tema de personalidad. Luego se contesta cuál es la relevancia de la evaluación de la personalidad. También no lo comentamos ahorita, pero aquí es donde entra el que hablemos de lo que es el método científico, donde hablemos de esta parte de la confiabilidad, de la estandarización, de cuáles son algunas de esas pruebas, ¿no? Para poder evaluar la personalidad. Pero aquí sobre todo es porque es importante, ¿no? Evaluarla y seguir todos estos lineamientos que ahí se mencionan en la guía de estudio. Selecciona un método de la investigación de la personalidad y descríbelo con un ejemplo. Acuérdense que aquí los métodos pues es el clínico, el correlacional y el experimental. Entonces es alguno de ellos es el que tienen que elegir y poner un ejemplo práctico. Realiza un análisis y responde cuál es la relación o diferencia que existe entre inteligencia y personalidad, que sí lo comentamos ahorita y también está en la videoclase. Luego dice, completa el siguiente cuadro referente a los factores que influyen en la configuración de la personalidad y posteriormente en media cuartilla realiza un análisis global de todos los factores expuestos en el cuadro y externa tu opinión de aquello que consideres de mayor significado, como mayormente significativo. Y este cuadro es el que están viendo ahorita ya ustedes en pantalla, que son los factores genéticos, ambiental, el aprendizaje. Ya eso ya está en las últimas páginas de su guía de estudio. Yo creo que tengo una variación ahí en cuestión de 2 páginas, pero está a partir, yo lo tengo de la página 99, en el tema 2.5, que dice perspectiva de la personalidad. Y a partir de ahí ya se empieza a explicar cada uno de estos aspectos que se mencionan en el cuadro. Le digo, a lo mejor no coincide la página, pero es el punto 2.5, perspectiva de la personalidad. Y al final, pues concluir con con esa media cuartilla, con lo que ustedes consideren más importante. Entonces, bueno, pues esa sería la actividad que ustedes tuvieran que presentar, ya con las fechas que ahorita nos comentó mi compañera Edith, y pues ojalá que este foro de dudas, esto realmente es el foro de dudas, pues les haya ayudado muchísimo y que puedan lograr llevar con éxito su práctica y se saquen 10, chicas. Esperemos que sí. No, claro que sí se van a sacar Gracias. 10.
Van a ver. Pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, algo, si no ya para dar por terminada la sesión. No, yo no. Yo, yo nada más un poco de forma. Dime, tú primero, ahí. Perdón, como le Yo nada puse más aquí. tengo duda, Sí. no en sí con la materia o con las actividades, sino de forma general. Ajá. ¿No han solucionado lo del avance en las barras? No, esa es una cuestión técnica. Dices a la barrita verde donde se va poniendo el 20%, Ajá. 30% eso. No, ese Ajá. todavía es un detallito ahí técnico, pero ustedes lo que se tienen que asegurar es que en su ejercicio o en su práctica, arriba en el estatus diga ya calificado usted su calificación y con eso ya no hay ningún problema. Gracias. Digamos que esa barrita sí tenía su funcionalidad, sí, a mí también me gustaba ver ahí verde 90%, 100%, pero lo importante es así que el estatus que venga en cada ejercicio. Bueno, gracias. Sí. ¿Quién iba a comentar algo, María? ¿O quién era? No. Yo. Claudia. Claudia. Ajá. Nada más tenía duditas en lo de los aspectos de la tabla, pero ya encontré las páginas, Ya, los tipos de factores genético, ambiental, de aprendizaje. Ahí era donde tenía dudas. Gracias. ¿nos compartes la página? Es que porque Sí. digo que la mía no A coincide. ver, se supone que viene en la última parte. Ajá. Ya las había encontrado. A ver, ahorita les digo. Está. Aquí está. Viene a partir de la 108 de la Fíjate, yo segunda guía. Ajá. 48. Vienen ahí todas. Ujú. Y viene pues sencillo porque yo cuando empecé a buscar, Ajá. leí al principio y no lo encontraba. Sí, fíjate que ahí vienen como separados. Al principio Ajá, vienen los factores que comentábamos, físico y psicológico y todo eso, y al final ya vienen otros, que son estos. Sí, efectivamente. Sí, ahí ya viene y viene especificado todo. Ujú. Sí, viene muy, muy claro, creo, y muy concretito. Muchísimas gracias. No de qué, Clau, gracias. ¿Alguna otra cosa, chicas? No, creo que no. ¿No? Sí, yo soy Claudia. Sí. Dime. Sobre las respuestas, ¿estarías pidiendo algún mínimo de referencias que sustenten o es una elaboración propia? Mira, yo en realidad no soy la que les calificó la materia, pero sí tengo comunicación con quien se las califica. Aquí la intención es toda la información que ustedes requieren para contestar lo que se les está pidiendo es de la guía de estudio. O sea, en este caso no hay necesidad de hacer una búsqueda externa ni nada, porque toda la información está en su guía. Acuérdense que su guía es un compendio de fragmentos de diferentes libros, de diferentes autores, por lo tanto, pues no hay necesidad. En este caso, o sea, hay actividades de otras materias que sí hay necesidad de hacer otra investigación, pero ahorita si se dan cuenta, todo lo que se les está preguntando es lo que ya se les explicó ahorita y lo que viene en su antología. Ok. Así es, y si me Muchas permite gracias. complementar, maestra Sí, Nayeli, claro que sí. para Claudia, Ajá. que todos esos aspectos, por ejemplo, ahorita que tú preguntas sobre si referencias y demás, recuerden que en su actividad integradora viene una parte que se llama ver rúbrica. Entonces, cuando ustedes le opriman a esta de ver rúbrica, pues ahí pueden ver todos los aspectos que se pueden evaluar, más bien no que se pueden, que se van a evaluar, y en algunas actividades, en algunas sí pide referencias o fuentes de consulta. Como dijo la maestra Naye, en esta actividad no es necesario, pero sí les recomiendo mucho que verifiquen por favor esa información en la rúbrica para pues verificar pues que cumplan, ¿no? Con todos los aspectos necesarios pues para obtener una calificación, pues sí, aprobatoria y bueno, pues que corresponda, ¿no? Al gran trabajo que van a hacer. Gracias. Gracias. Sí, que siempre nos han dicho, ¿no? Desde el inicio de la maestría, que siempre hay que poner la referencia. Y ahorita, bueno, yo checando aquí el material, la guía de estudio,
ahí mismo en los párrafos, ¿no? Viene quién lo dijo y todo, y que lo complementan con la bibliografía, porque también hay que irnos acostumbrando a anotar, pues, quién quién creó esa información, ¿no? O ese contenido. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Todo muy bien? Pues yo espero que cuando hable con su maestra me diga que todas se sacaron 10, ¿eh? Por favor. Si no, me van a jalar las orejas. Bueno, No, porque también se van a evaluar los ejercicios y yo no saqué 10. pero acuérdense que cuando son de los ejercicios creo que son todos de opción múltiple, ¿no? Los pueden corregir. Sí, tienen de dos Sí, intentos, tienen dos intentos. Los Sí, ejercicios. sí, por ya ejemplo, los, si por ya no los ejemplo, sacaron. María, tú sacaste, no sé, en un ejercicio 7 en el primer intento, puedes hacer un segundo intento sin ningún problema. Ese te lo da automáticamente la, la plataforma. Y también no se preocupen mucho, también la ponderación pues de los ejercicios no es tan alta a comparación de la actividad integradora. Entonces también no se preocupen tanto. Gracias, Edith. Muy bien. Pues les agradezco de verdad a todas su participación. Tuvieron aportaciones muy valiosas. Muchísimas gracias.